Una bola de mugre viajaba por la carretera. Su trasegar, fijado por el curso violento del viento, era torpe y apresurado. Sus únicas paradas eran ocasionadas por tropezar con un hombre que bajaba con su equipaje de un bus o un fuerte poste de luz con el que al chocar se estremecían sus entrañas. Veía las luces de los carros revoloteándose a su alrededor, sin dirección alguna, y el mareo que le producía el obligado viaje se tornaba insoportable. La tierra se estaba viniendo abajo, era seguro. Nunca el viento había soplado como esa helada noche cundinamarquesa. Según las historias de otras bolas, toda la vida se proyecta como una película justo cuando estás en tu último viaje. Y ese momento había llegado. Recordó el aroma de la tierra húmeda del lugar donde creía que había sido el primero que lo vio rodar. En ese entonces era una bolita. Recordaba el ruido de los automóviles al pasar, las voces de los jornaleros, los coros de mugidos, el sonido de los árboles al contonearse, el llamado de un hombre al pie de la carretera gritando «¡Sigan, sigan, delicioso almuerzo, sigan que sí hay parqueadero!». La primera lluvia que lo mojó, el primer verano que le dio calor, el primer barrial en el que cayó y el jugueteo con un centenar de dientes de león. Después de varias rodadas y de cuanto mugre recogía a su paso, se iba haciendo más grande. Siempre solitaria, viajó mucho, pensaba que como ninguna bola lo había hecho, y conoció tantos lugares como le fue posible. Estaciones de servicio, montículos de arena, casas abandonadas, fincas con ganado, talleres de mecánica, restaurantes, hoteles al borde de la carretera, locales de artesanías, sitios donde preparaban un sinfín de postres, queserías y en varias ocasiones pasó bajo los camiones estacionados frente a algún paraje. Su vida había consistido en tropezar y esquivar, volar y aterrizar, soportar el frío y el calor, recoger más mugre, perder otro tanto, adoptar nuevas formas o deformarse según quien lo vea. Era incalculable, además, el número de veces en el que había sido pisoteada, pateada o se había librado de una barrida. La tranquilidad que le brindaba su viaje sin sorpresas había sido perturbada precisamente por una de ellas. Cuesta abajo, había tomado buena velocidad, pero en contravía se avecinaba otra bola extraordinariamente imparable. Chocaron fuertemente. Nunca antes había tenido a otra tan cerca. Sintió que su contacto fue mucho más que una caricia. Para su infortunio y en contra de sus deseos, no se unieron. No formaron una sola bola, sino que el impacto la había lanzado en una dirección que ahora la tenía perturbada, llena de incertidumbre y miedo frente a su destino. Los golpes que se daba contra el pavimento eran cada vez más fuertes y sentía que el viento se tornaba más agresivo. El fin estaba cerca. De pronto, una corriente la elevó unos metros y la desvió hacia un camino destapado a las faldas de la montaña. La caída fue estrepitosa. Quedó tan aturdida que ahora las luces de los autos eran borrosas, aunque había cesado su revoloteo. Sintió que no podía moverse. Para ser exactos, no sintió nada. No había otra alternativa que esperar lo inevitable. Estaba resignada a dejarse ir. El viento soplaba suavemente. Era como una interpretación susurrada de su canción de despedida. Dejó que el tiempo pasara e hiciera lo suyo. Esperaba aquella mística ascensión a la dimensión de las bolas que ya no son. ¿Sería cierta esa historia? ¿Ese era el sentido de tanto rodar? ¿Nunca más rodar? ¿Recoger tanto mugre para eso? ¿Tenía ahora alguna importancia? No supo por qué ni en qué momento ocurrió, pero poco a poco iba recobrando sus sentidos. La visión se hacía menos borrosa y podía sentir la tierra seca en la que se encontraba. Todo sucedió justo cuando la naturaleza comenzaba a exponerle un cuadro maravilloso. El cielo le regalaba unas nubes danzantes bañadas en luz de luna. Veía las estrellas titilar y un árbol que se encontraba cerca a la bola contoneaba sus ramas hacia ellas. La delgada bruma de la noche, misteriosa, aparecía lentamente para borrar la pintura. Repentinamente,
una pequeña figura humana se interpuso en la fruición de su última vista. Un niño, cuyos ojos era lo único resplandeciente que podía ver en su rostro. No emitía sonido alguno. La miraba fijamente, pero no era una mirada cualquiera. Era contemplativa, como quien examina con sorpresa un objeto fascinante. Durante un silencio prolongado, la contemplación fue mutua. Pese a la oscuridad y a aquella bruma que entraba a escena, podía ver las tiernas facciones de su espectador. Olvidó la belleza de las estrellas, la luz de la luna, aquel cuadro encantador que la noche había pintado antes de su partida y se había perdido en los ojos de aquel pequeño. Se agachó y la examinó más de cerca. Ladeaba su cabeza y fruncía el ceño, como quien atónito por su descubrimiento no acaba de entender la maravilla que tiene enfrente. La tomó entre sus frías manos para palparla con suavidad. Pasaba sus dedos por toda la superficie. Eran caricias, sentía. Las primeras caricias, no como el choque con aquella bola. Verdaderas caricias. El sonido del roce de los dedos del niño recorriéndola la hizo estremecer. Se sintió extraña, como nunca, pero le agradaba. No quería ser soltada de nuevo para girar inexorablemente a capricho del viento y chocar de nuevo contra el suelo quién sabe cuántas veces más. No. Quería sentirse segura entre sus manos y que esas caricias no terminaran. El niño la llevó más cerca de su rostro y con una de sus manos comenzó a extraerle las entrañas. Las palpó y sonrió. Se sentó y puso a la bola entre sus piernas, mientras que construía de lo que había tomado pequeñas chozas que iba poniendo en el suelo. Estaban dispuestas en círculo y en medio ubicó lo que parecía una fogata. Diminutos seres salían de las chozas y danzaban al ritmo de un tambor que se oía de quién sabe dónde. La fogata comenzó a arder y algunos de esos seres llevaban cestos cargados de comida para cocinar. Otros colgaban sus atuendos en cuerdas amarradas entre los árboles, mientras a su lado pasaban algunos con instrumentos de caza. El niño rió. Era una clara muestra de que se estaba divirtiendo. Tomó más de las entrañas de la bola y con sus manos les dio forma de una canoa piloteada por otro pequeño hombre. La ubicó en un río de paja que no tenía ni principio ni fin, pero el hombrecillo, de porte elegante, remaba mirando hacia adelante y nunca hacia atrás. Volvió a reír y extrajo más de la bola para crear algo semejante a un nido de pájaro, pero en su interior puso ordenadamente a varios personajes por equipos y a un balón en medio de ellos. Sonó el pitazo inicial. Comenzaba una contienda para meter el balón al arco del equipo contrario. Uno de ellos llevaba la pelota y el otro lo derribó de una barrida para quitársela y... ¡Falta, árbitro!, oyó que gritaban. Los inicios de una disputa por un balón quedaron a un lado, pues el niño había tomado más del interior de la bola para ubicar en el suelo a un ser extraordinario. La cosa abrió un centenar de ojos y comenzó a levantar sus múltiples brazos. Luego comenzó a desplazarse con cierto temor. El fenómeno, cuya procedencia se desconocía, había aterrizado bruscamente en aquel lugar. Su nave le había indicado que existía un daño y necesitaba aterrizar lo más pronto posible en cualquier lugar para intentar repararlo. Mientras exploraba su entorno, la cosa escuchó un fuerte estornudo. El miedo por aquel estruendo lo llevó a ocultarse detrás de una pequeña piedra. Mientras tanto, oía pasos. Alguien se acercaba. El pequeño rió nuevamente y sus ojos despedían un brillo espectacular. Ahora miraba al cielo, pensando en lo siguiente que podía crear. ¡Ah!, exclamó, y se apresuró a modelar una pequeña montaña en cuya cima ubicó miles de luces que al momento se elevaron como luciérnagas y volaron tan alto que era imposible verlas. Unos animalitos levantados en sus patas se despedían de aquellas luces. Algunos portaban pañuelos con los que secaban sus lágrimas. Rápidamente, y entre risas nerviosas, el niño levantó a la bola, volvió a llenar sus entrañas con todo lo que había creado y la apretó entre sus brazos. Ella, por el momento, podía tener la seguridad de que esa noche no viajaría más a la deriva.
De hecho, sería una noche larga. El calor de su pecho le hacía olvidar todo infortunio. Felicidad, sí, eso era la felicidad. Y tal vez era amor. Sí, tal vez. El niño dejó de abrazar a la bola por un instante para contemplarla una vez más. Sus ojos, llenos de lágrimas, manifestaban su embeleso. La sostuvo firmemente con sus manos, dio media vuelta y comenzó el ascenso entre la bruma. La bola no sabía a dónde estaba siendo llevada y tampoco le importaba. Lo más importante, el sentido de sus existencias, era que tenían un mundo propio para imaginar.